Hola, buen día, alumnos. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo han estado en este tiempo de contingencia? Espero que la crisis del coronavirus no esté afectando sus objetivos en su carrera profesional. Soy consciente de que no estamos acostumbrados a trabajar en casa, que no es lo mismo que estar en un salón de clases escuchando la explicación del profesor, pero tenemos que tratar de avanzar y de acostumbrarnos. Y por lo mismo vamos a tratar de hacer uso de las herramientas que disponemos, y entonces vamos a tratar de que con este video y la explicación del siguiente tema podamos entender un poco más. De todos modos, cualquier duda que tengan, ahí aparece en mi correo, pueden hacerme llegar sus preguntas y conforme las esté revisando yo responderé en el momento correcto, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en materia, la materia que estamos llevando actualmente para el sexto semestre de computación es el desarrollo de software orientado a objetos, y el tema que quiero explicarles ahorita es el modelado avanzado de casos de uso. En este caso tenemos tres características importantes del modelado avanzado de casos de uso, que es lo que es la extensión, la generalización de casos de uso y la inclusión. Del lado derecho estamos viendo una imagen en donde tenemos esas tres características y cómo se representa en lo que es el modelado de software, ¿no? En la parte de arriba tenemos lo que es el extend y tenemos una flecha que no es continua. En la parte del medio tenemos una flecha que sí es continua, pero la diferencia es aquí que tiene un triángulo sin rellenar. De esa forma vamos a representar lo que es la generalización de casos de uso. Y en la parte de abajo tenemos lo que es el include. Igual aquí la flecha no es continua, es decir, la diferencia entre el extend y el include para representar el modelado es el estereotipo, que en este caso el estereotipo es la palabra que está encerrada entre el doble menor y el doble mayor, ¿no? Bien, hasta este momento ya hemos visto lo que son los diagramas de casos de uso. En los diagramas de casos de uso ya vimos lo que es el extend y el include y la generalización. Y también ya vimos anteriormente lo que es la especificación de caso de uso. En el diagrama de caso de uso tenemos prácticamente el modelado de todos los requerimientos, y en la especificación del caso de uso lo único que estamos haciendo es, a partir de cada caso de uso, un detalle o un paso a paso de lo que se está desarrollando en cada caso de uso. Entonces, el objetivo de este tema, que es el modelado avanzado de casos de uso, es ver cómo pasamos o cómo debemos describir esa relación extend o esa relación include y la generalización en una especificación de caso de uso. ¿Cómo lo tenemos que transcribir, ¿no? O cómo se tendría que llevar a cabo? En este caso nos dice que las relaciones deben de usarse con discreción y donde mejoren la claridad general del modelado de caso de uso. Como ya habíamos visto anteriormente en algunas diapositivas, la regla de oro es mantener lo más claro posible o lo más simple el modelado. Y lo mismo es lo que nos quiere transmitir aquí la teoría. Dice que las relaciones deben usarse con discreción y siempre y cuando estén ayudándonos a que sea mucho más fácil entenderlo, ¿no? Es decir, si mejoramos esa claridad, entonces aplicamos a lo que estamos llamando ahorita modelado avanzado, ¿no? Que serían las relaciones. Vamos a entrar ya de lleno a lo que sería la primera relación, que sería en este caso la generalización de casos de uso. Dice, la generalización de casos de uso se usa cuando tiene uno o más casos de uso que son realmente especializaciones de un caso más general. Es decir, si encontramos un caso de uso que es abstracto y encontramos otros casos de uso, aunque sea uno, que tiene detalles o que nos está haciendo una descripción más larga
de lo que podría ser un caso de uso general, entonces ahí podemos aplicar la generalización. Es ahí donde tendríamos que representarla. Y para muchos que ya recuerdan lo que vieron en la materia de programación orientada a objetos, pueden ver una relación entre la generalización y en este caso lo que es la herencia, y es porque prácticamente es lo mismo, solamente que cuando hablamos de la programación orientada a objetos lo conocemos como herencia, y cuando estamos hablando de lo que es el modelado de casos de uso, en realidad es una generalización, ¿no? En realidad, en el modelado y específicamente hablando de UML, lo conocemos como una generalización, y en la programación orientada a objetos se conoce como una herencia, ¿no? Y es prácticamente lo mismo, solamente es el nombre el que está cambiando. Entonces, basado en esa experiencia que ya tienen ustedes en la programación orientada a objetos, es prácticamente lo mismo, la generalización de casos de uso. Ahora bien, aquí en esta imagen, lo que les quiero presentar, como bien dice ahí el tema, es generalización de actor. Es que también vean que se puede usar por la parte del actor. Y en este caso tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos a un comprador que estaría siendo el actor padre o el actor abstracto, y estamos aplicando la generalización. ¿Por qué? Porque tenemos dos detalles de actores, que en este caso sería el cliente y un agente de ventas, ¿no? O tendríamos, como bien dice aquí la imagen, hijos, ¿no? Entonces este es un ejemplo de generalización, pero por parte del actor, que también se puede representar por ese lado, ¿no? No nada más por los casos de uso, sino que también lo podemos hacer por el actor, y este sería un ejemplo, ¿no? Ahora, si queremos un ejemplo de generalización de casos de uso, aquí tenemos en esta imagen, tenemos un diagrama de casos de uso de un sistema de ventas, y tenemos nuestro actor, que es el cliente. En este caso tenemos 3 casos de uso, y el caso de uso general o el caso de uso abstracto en este caso sería encontrar producto, y los 2 casos hijos sería encontrar libro y encontrar disco. Entonces tenemos nuestro caso de uso general y abstracto, que nos dice encontrar producto, y tenemos 2 casos hijos, que sería encontrar libro y encontrar disco. Entonces la pregunta es, ¿cómo se documenta la generalización de casos de uso en la especificación de casos de uso? Que es lo que realmente se quiere enfocar en ese tema, porque esto, ya cómo aplicar la generalización, ya lo vimos anteriormente, pero aquí lo que queremos que nos quede claro es cómo hacemos esa representación a la hora de hacer la especificación de casos de uso, ¿no? Porque no tiene nada de sentido si yo voy a utilizar en mi modelado de diagramas de casos de uso una generalización, si a la hora que yo hago mi especificación no lo estoy representando de la manera correcta o adecuada. Entonces, basado en este ejemplo del sistema de ventas, que tenemos un caso de uso abstracto que sería encontrar el producto, la especificación quedaría de esta forma, como estamos viendo aquí en esta siguiente imagen. Tenemos la especificación del caso de uso, que sería encontrar producto. Esto ya lo vimos anteriormente, cómo hacemos una especificación de caso de uso, los puntos que tiene que llevar, en este caso nuestro identificador de caso de uso, que basado en este ejemplo sería el número 18, los actores que participan, nos dice aquí que nada más es el cliente, tendríamos algunas precondiciones, que en este caso no tenemos ninguna, y de ahí la parte más importante, que es el flujo de eventos, ¿no? Recuerden, este sería el caso de uso padre, si lo quisiéramos ver como una herencia, o el caso de uso abstracto, ¿no? Y de aquí tenemos el flujo de eventos, que en este caso son 6. 1, primero el cliente selecciona encontrar producto. 2, el sistema pregunta al cliente por los criterios de búsqueda. 3, el cliente ingresa los criterios solicitados. 4, el sistema busca productos que coincidan con los criterios del cliente. 5, si el sistema encuentra algunos productos, entonces el sistema muestra una lista de productos. De lo contrario, el sistema le dice al cliente que no se encontraban productos. Si se dan cuenta, aquí en el punto 5 tenemos un if, ¿no? Un si el sistema encuentra algunos productos, entonces se va a mostrar un desglose de productos. De lo contrario, es decir, el else,
y el sistema le dice al cliente que no se encontraron productos. Un flujo alternativo sería en cualquier momento el cliente puede salirse de la página. Eso sería lo que tendría que pasar después de que termine el flujo de ventas, ¿no? O algo que podría suceder en cualquier momento. En cualquier momento el cliente podría salirse de la página que está consultando, ¿no? Entonces, este es el caso de uso abstracto, el general. Si se dan cuenta, no nos dice específicamente qué producto, sino que nada más está diciendo que hace una búsqueda de los criterios que está ingresando el cliente. Ahora, si ya nos vamos entonces a uno de los casos de uso hijo, respetando el diagrama de casos de uso que tenemos, el caso de uso o la especificación del caso de uso tendría que quedar de esta forma. Tenemos igual el nombre del caso de uso, que es encontrar libro. En este caso el identificador, que basado en el ejemplo tenemos el número 19, y acá hay una división de la especificación del caso de uso que dice caso de uso padre y el número del caso de uso. Es decir, estamos haciendo referencia a que este es un caso de uso hijo y que depende del caso de uso padre. De igual manera están los actores, las precondiciones y lo más importante aquí, el flujo de eventos, ¿no? Dice 1, el cliente selecciona encontrar libro, es decir, específicamente va a buscar un libro. El sistema pregunta al cliente por los criterios de búsqueda, que son en este caso nombre, título y el famoso ISBN. Entonces el cliente ingresa los criterios solicitados, el sistema busca por libros que coincidan con los criterios del cliente, y aquí de nuevo aplicamos un famoso if, ¿no? Si el sistema encuentra algunos libros, entonces el sistema muestra o presenta una página con detalles de un máximo de 5 libros. Dense en cuenta aquí de igual manera cómo podemos aplicar un ciclo. Dice que por cada libro se presenta el título del autor, precio y el ISBN. Ahora, mientras existan libros o existan más libros, el sistema presenta al cliente la opción de ver la siguiente página. De lo contrario, el sistema le dice al cliente que no se encontraron libros. Igual existe la posibilidad de flujo alternativo, que en cualquier momento el cliente puede salirse de la página. Entonces, este es un caso de uso hijo. Aquí lo que debemos recordar siempre es que nos estamos basando en el diagrama de casos de uso que estamos presentando acá del sistema de ventas, donde aplicamos una generalización. Aquí lo importante que tenemos que ahora sí que recordar o resaltar es que si yo modelé de esta forma los casos de uso, mi especificación de casos de uso tiene que también estarse representando de esa forma. De lo contrario, no tendría sentido que yo esté aplicando este modelado si no se va a ver representado en mi especificación de casos de uso. Este sería el siguiente caso de uso. En este caso igual colocamos el nombre, que sería encontrar disco. El número de caso, en este caso el ejemplo es 20. Tendríamos un caso de uso padre, que es el 18, que es el caso de uso general. Los actores, que sería el cliente, y las precondiciones. Luego viene el flujo de eventos. Y dense en cuenta aquí lo más importante es de que ya está siendo más detallado. Es decir, son especializaciones del caso de uso general. Podemos ver cómo específicamente dice encontrar disco, específicamente pregunta por criterios relacionados al disco, ¿no? En este caso artista, título o género. Y basado en él hace la búsqueda y la presenta, ¿no? Y es un caso de uso hijo. De esa forma estaríamos aplicando la generalización, representándola en una especificación de casos de uso. Ahora, si hablamos del include, este include también ya lo vimos anteriormente, cómo representarlo. Dice, en ocasiones escribir casos de uso puede ser repetitivo. Es decir, hay ocasiones en las que vamos a encontrar casos de uso que podríamos estar repitiendo dentro del flujo de eventos muchos o un solo paso, ¿no?
pero a lo mejor esos 2 o 3 pasos en un caso de uso lo volvemos a repetir en otro caso de uso, y asimismo en otro caso de uso y en varios más. Si encontramos algo como eso, significa que podemos sacar ese flujo de eventos o esos pasos, ese conjunto de pasos que se está repitiendo, y lo vamos a representar en otro caso de uso, y entonces estaríamos haciendo uso de include, que en este caso es un tipo de relación que ya lo vimos anteriormente, ¿no? En este caso, si utilizamos un include, aquí lo importante y lo que debemos de resaltar es el tipo de flecha. Dense en cuenta cómo es una flecha no continua. Arriba de él está lo que denominamos en la imagen estereotipo, que está encerrado entre el mayor que y el menor que, y la palabra include. En este caso, donde está apuntando la flecha, lo vamos a denominar como proveedor, y donde no está apuntando la flecha es el cliente, es decir, el que está recibiendo los servicios que le está proporcionando el proveedor, por eso el nombre. Y lo importante aquí, como ya les mencioné, es la flecha que no es continua, y esa es la relación de dependencia, ¿no? Dense en cuenta cómo, si vemos la parte del administrador, que en este caso es el actor que está haciendo uso de estos casos, no tiene, su relación de dependencia no tiene una flecha, solamente es una línea continua, pero no tiene flecha. Entonces, basado en este ejemplo de un sistema de personal, que tendríamos 3 casos de uso, que sería modificar detalles del empleado, ver detalles del empleado y eliminar detalles del empleado. En este caso, estos 3 casos de uso necesitan del proveedor, que sería encontrar detalles del empleado. Es decir, para que cumpla con su objetivo de generar el caso de uso modificar detalles del empleado, necesita a ley utilizar el caso de uso encontrar detalles del empleado. Por eso es un include. Ahora, dice, el caso de uso incluido proporciona comportamiento a su caso de uso del cliente, es decir, que cuando nosotros utilizamos o vemos el caso de uso cliente, que sería modificar detalles del empleado, en alguna parte de ahí necesita ver el otro caso de uso, que sería encontrar detalles del empleado, porque le está proporcionando detalles, ¿no? Le está proporcionando un comportamiento que es importante para el otro caso de uso, de lo contrario no podría cumplir con su objetivo. ¿Cómo quedaría entonces la especificación de casos de uso? Tiene que verse de esta forma. Dentro del flujo de eventos, los pasos, debe de haber algún paso que debe de estar enumerado, donde estamos colocando directamente el include, y en este caso colocamos el nombre del caso de uso del cual estamos haciendo, o del cual va a proporcionar un comportamiento, que sería el proveedor. En este caso, en el flujo de eventos, vemos el paso número 2, que es donde se está señalando con la flecha roja. Tenemos un include y dice encontrar detalles de empleado. Ahí estoy haciendo referencia, estos son mis casos de uso clientes, ver detalles de empleado o modificar detalles de empleado. Y en el paso número 2 estoy diciendo que tengo que ir a ver, o tengo que a fuerza hacer uso del caso de uso encontrar detalles del empleado, para que eso esté funcionando, ¿no? De esa forma tenemos que representar, si yo modelé un sistema de esta forma, tengo un modelado con include, mi especificación de caso de uso se tiene que ver de esta forma. De lo contrario, no estaría respetando, o no tendría uso que yo estoy usando de esta forma, ¿no? Una vez que yo coloco el include, estoy haciendo referencia a que tengo que utilizar el otro caso de uso. Ahora, cuando estamos hablando de un extend, que también ya lo vimos anteriormente, y se proporciona la forma de agregar nuevo comportamiento a un caso de uso existente. De igual forma,
Aquí lo más importante y lo que tenemos que recalcar es la relación de dependencia. Vean que la flecha no es continua y hacia dónde está apuntando la flecha. La flecha está apuntando a lo que denominamos caso de uso base y del otro lado tenemos el caso de uso extensión. Es decir, el caso de uso base es el caso de uso, digamos, el que tiene que cumplir un objetivo y que no depende del otro. Es decir, a diferencia del include, que necesita utilizarse el otro caso de uso, en este no. Es decir, regresar un libro, yo puedo regresar un libro sin necesidad de utilizar el caso de uso penalización. Va a depender de en qué momento lo esté entregando, ¿no? Entonces, en un sistema de biblioteca, yo podría regresar el libro, prestar libro, encontrar libro, y en el caso de uso regresar libro, utilizar una extensión de penalización, ¿no? Pero esto podría o no darse el caso, ¿no? Ahora, cuando yo modele de esta forma, utilizando un extend, ¿cómo lo hago en la especificación de caso de uso? Quedaría de esta forma, ¿no? El punto de extensión no se encuentra enumerado. Esa es la gran diferencia entre un include y un extend en la especificación de caso de uso. Un extend no va a estar enumerado. ¿Por qué? Porque no es un paso obligatorio a seguir. Es decir, después del paso número 3, entre el símbolo mayor que o menor que, entre ellos dos, yo encierro el nombre del caso de uso que posiblemente pueda hacerse uso de él. A eso le denominamos punto de extensión. ¿Pueden existir varios puntos de extensión? Sí, pueden existir varios puntos de extensión. Es decir, que pueden existir varios casos de uso que podrían entrar en acción dependiendo de lo que se esté llevando a cabo, ¿no? Veamos el punto número 3. El bibliotecario encuentra el libro que debe ser devuelto. En ese momento, de alguna manera se puede detectar si se está entregando el libro a tiempo o no. Si se entrega el libro después de la fecha marcada, entonces podría entrar en uso la penalización. Bien, entonces ya nada más como resumen, dice utilizar funciones avanzadas cuando simplifiquen el modelo de caso de uso. Aquí lo más importante siempre es mantenerlo simple. No queremos que se nos llenen de flechas, que tengamos demasiados casos de uso y que no sepamos cómo utilizarlos. Pero eso no significa que no podamos hacer uso del modelado avanzado de casos de uso, que se refiere a estos 3 tipos de relación: el extend, el include y la generalización. Lo único que quiero que quede claro es de que cada vez que estemos modelando de una forma que se utilice el extend o que se utilice el include, se tiene que ver reflejado en la especificación de caso de uso. Como en este caso el extend se representa de esta forma, no está enumerado. El include sí aparece enumerado, como vemos aquí el ejemplo en esta imagen, sí está siendo enumerado porque hay que hacer uso directo de él, ¿no? Y en la generalización, como lo representamos, ya lo vimos también. Entonces espero que esté un poco claro la explicación del tema de modelado avanzado de casos de usos. Si no fuera así, cualquier duda me la pueden hacer llegar al correo electrónico y espero que les haya quedado un poco más claro lo que es el modelado avanzado de casos de uso, y más adelante estaremos viendo otro tema importante de la materia del desarrollo orientado a objetos. Gracias.